Y es que algunas personas lo han llamado la primera crisis del gobierno de Gustavo Petro. Pues nosotros, antes que ponernos a hablar y a opinar, Y como incluso Pulgarín que no siendo sabe. De lo que no sabemos. Uy, Pulgarín. desconociendo las verdaderas situaciones, pues contactamos a un politólogo. Él es consultor y catedrático de la Universidad Javeriana. Es el politólogo Fernando Giraldo. Profe, le damos la bienvenida a Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. ¿Cómo está? Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, espero que ustedes también. Profesor, lo han denominado la primera crisis del gobierno de Gustavo Petro. ¿Lo ve usted de esta manera? Ahí. Pues estrictamente hablando, sí es una primera crisis, aunque es provocada en parte por él mismo, pero porque estuvo comprometido a tener lo que hacer. Creo que él tenía previsto desarrollar o desatar como una especie de crisis ministerial más o menos como para el mes de junio, pero ha debido adelantarla por las dificultades que tiene para el trámite de la reforma y las contradicciones con los partidos políticos. Ok, o sea, Buenos esto iba a días. pasar. Buenos días, para preguntarle una cosa al doctor. Sí, como no, ¿Lo Bangulito, que le va a bienvenido. preguntar? Con un oyente de Tropicana, doctor Fernando, eso de lo de la crisis ministerial, lo que dicen ahorita en los noticieros, ¿eso no ha pasado en otras presidencias también que piden la renuncia a los ministros o eso es algo excepcional lo que pasó acá en este? Uy. No, eso es así en todas partes del mundo y Sí. ha ocurrido en Colombia siempre. Quizás lo que tiene aquí de particular es que se hizo un poco temprano, en el sentido de que ningún ministro lleva siquiera un año de gobierno. Claro. De hecho, el gobierno tampoco. Pero pues eso es una práctica normal. Los gobiernos toman ese tipo de decisiones para ajustar en un momento dado el gabinete cuando lo necesita políticamente. En este caso, el gobierno necesitaba acelerar unas contradicciones Sí. que existen con los partidos que hacían parte de la coalición mayoritaria en el gobierno y que estaban teniendo ya contradicciones y discrepancias con él mismo, ponían en tela de juicio no solo su reforma, sino la estabilidad del gobierno. Pero Entonces es una decisión que es normal, que es de la política. Yo no veo Sí, señor. absolutamente nada extraño Nada en extraño. esto. Lo que es particular es que se dio antes de lo que se tenía previsto. Sí, Claro. doctor. A muy temprano. ni siquiera con el número de ministros, porque fueron 7. Fueron 7 ministros. No importa que hayan sido 7, en antiguas presidencias también había sido un número ¿Tantos al de tiempo? tantas personas. No tan alto, no. Pero digamos que yo tomaría esto como un tema que me parece, siendo importante, no me parece que es lo más decisivo, en el sentido de que el gobierno, para tomar una decisión en un momento crítico para sus proyectos de reforma, pues se necesita cambiar todo el gabinete, hay que cambiarlo todo. Y ¿Cómo no? digamos que cambió, yo creo que no tenía previsto cambiarlo todo, solo que de una vez tuvo que tomar algunas decisiones. Una es que la coalición mayoritaria llegó a su fin por decisión del propio presidente, pero por frustración de materia de hecho que se estaba dando del sector del Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y lo otro es que va unido a que para poder resolver esa crisis, el gobierno no solo necesitaba cambiar el gabinete, sino consolidar unos sectores Sí, doctor. que no habían tenido representación suficientemente y que lo habían acompañado en la campaña En la electoral. campaña. Claro. Exactamente. Entonces el gabinete ahora es un gabinete mucho más de centro, izquierda, de independientes y académicos que son cercanos al presidente de la República, que finalmente fue el que ganó las elecciones. Muy bien, es el politólogo Fernando Giraldo, consultor y catedrático de la Universidad Javeriana, Sí, doctor. que nos acompaña a esta hora en Cómo Amaneció Bogotá de Bogotá. Tropicana, hablando de lo que han denominado la primera crisis del gobierno del presidente Gustavo Petro. Profesor Fernando, y todos esos movimientos que hacen por allá donde los doctores dueños del poder, ¿en qué afecta a la señora que está en ese momento haciendo el almuerzo, al que va en el taxi? A ver, no todos los políticos son dueños del poder, pero asumamos, yo entiendo lo que usted me quiere decir, el dueño del poder, los dueños del poder son muchos que no siempre están metidos en la política, pero asumiendo que en este caso vemos reflejado que los que tienen el poder, los partidos políticos, los grandes dirigentes o el gobierno en particular, lo afecta en la medida en que de esto se va a desprender o no las reformas que el gobierno ha prometido en campaña electoral. Si eso le facilita sacar adelante las reformas, Sí. seguramente que tendrán un impacto en la vida de todos los colombianos, para unos más que para otros. Sí, señor. Seguramente que la aprobación de la reforma en la salud, el tema pensional Todos. o laboral tenderá a afectar más, quizás positivamente, lo que anuncia y promete el gobierno. Veremos si es verdad o no,
Ahí. los sectores más pobres o deprimidos de la población, y afectará a doctor. los otros en la medida en que se verán comprometidos a reducir sus ingresos, a modificar la intervención que ellos hacen en sectores estructurales como la salud, el sector pensional. Efectivamente, pase lo que pase, nos va a afectar a todos, a unos más que a otros, de una manera más positiva o menos positiva. Don Fernando, la siguiente pregunta tiene dos partes. A ver. La primera, es un poco ilógico que si el señor Gustavo Petro tenía a Corcho como su frente de lanza, porque todo esto se desata desde la reforma a la salud, Ajá. ergo la ministra Por la Corcho. división de los partidos y toda Entonces, cosa. uno diría, van a sacar a cualquiera menos Menos a a Corcho. porque supuestamente por eso se organizó todo el bololó. Y la que primera termina saliendo es Corcho. Sin embargo, hoy, hace apenas escorchó. segundos, Jaramillo, el nuevo ministro, dice, no voy a quitar nada. Allá voy, conversaré con los sectores. Entonces, no entiendo esa ¿A qué lógica, sacarlas? porque uno diría, pues entonces nos hubiéramos ahorrado todo este problema y a Corcho lo hubiéramos sacado hace 4 meses. Pero llegamos al punto de efervescencia y terminamos sacando a la que generó el problema. Y lo otro es Y al resto. la legalidad del tema. Cuando me refiero a legalidad, doctor Giraldo, es, veo que hay un partido, los partidos están conformados por personas, los partidos tienen unos intereses, entonces sale, por ejemplo, César Gaviria y dice, nadie hace nada sin mi autorización, pero veo que unas personas dentro del partido dice, somos libres de votar como queramos. Entonces no sé eso legalmente es si a esas personas se les puede... Es que el tipo estaba diciendo incluso que se podría decir que acusarlos de mermelada, de extorsión. ¿Usted Muy qué dice larga eso? esa pregunta. No, él entiende, el Dos, señor Fernando sí. Giraldo entiende. Deje Dos, que Corcho conteste. y Gaviria. A ver, sobre la primera pregunta, yo creo que para el presidente Petro lo más importante es sacar adelante la reforma a la salud, Sí. para el tema puntual que estamos tocando. Y en ese sentido, la presencia o no de la ministra y otro ministro, siendo importante, no es el tema decisivo. Ok. Me explico. Si para sacar la reforma a la salud adelante, él debía sacrificar a la ministra, entre comillas lo de sacrificar, pues obviamente que Sí. toma la decisión, y Petro también es muy pragmático. Creo que no es presidente gratuitamente, es porque un tipo pragmático y tiene cierta habilidad, y tiene estrategias y tiene Ok. cálculos políticos como cualquier político. Entonces, creo que la saca para facilitar un entendimiento o con los partidos liberal, conservador y de la U, que hoy tendrán que decidir si se mantienen en el gobierno, aunque ya no tienen representación en el gabinete, o si se van a declarar en la oposición o independientes. Y en cualquier caso, sacar a Corcho le facilita el presidente de la República Negociar. no solo mantener la reforma porque no ha modificado una sola coma, sino además poder seguir negociando con sectores de esos partidos que están apoyando a Petro, Hijo de madre. aunque los directores de esos partidos están dando una orden contraria al apoyo de la reforma de Petro. Muy Y bien. eso me llevaría a la segunda pregunta. Sí. No sé si lo planteo de una vez. Sí, De una Claro, vez, sí, claro, señor. doctor. Mire, hay un régimen de bancadas, y el régimen de bancadas está ordenado por una ley del régimen de bancadas y una reglamentación para la bancada de cada partido. Esa reglamentación interna del partido, obviamente, está por debajo de la ley de bancadas. La ley de bancadas permite, por un lado, disciplina a los partidos, decisiones autónomas de las bancadas y no de los directorios de los partidos, y por el otro lado, plantea excepciones, digámoslo así, al comportamiento Sí. de los miembros del Parlamento, sea porque se dejan en libertad para que ellos tomen la decisión, sea porque haya un empate y entonces quedan finalmente en libertad, sea porque toma una decisión mayoritaria, pero quienes discrepan los dejan en libertad o los obligan a tomar una decisión Ok. de acuerdo a la decisión de la bancada. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Cuando un director de un partido, pensemos en César Gaviria, presidente del Partido Liberal, amenaza, que en realidad fue una amenaza cuando dijo, los voy a sancionar, incluso amenazó hasta con elementos de orden penal un poco traídos los cabellos, me parece que ya incurre, es más que en un tema jurídico, es en un comportamiento político. Entonces aquí estamos frente. Una cosa es lo que dice la ley y las consecuencias señor. del cumplimiento del régimen de bancadas, y otra cosa es la política. La política es presionar a sus representantes para que ¿Cómo le no? hagan caso cuando ellos quieren apoyar al gobierno. Entonces me parece que ahí lo que hizo fue agudizar una contradicción al interior del partido que va a tener consecuencias más que jurídicas, es consecuencia política en la lucha del partido por el control del partido.
Y Luis Fernando Velasco detrás de eso es el que lidera, digamos, todo ese sector disidente del Partido Liberal, pero que sigue siendo parte del Partido Liberal. Hoy César Gaviria no tiene el control del Partido Liberal como lo tenía hace un año o hace 2 años. Muy bien, pues a Buenísimo. esa hora nos acompaña el politólogo Fernando Muy Giraldo. bueno, sí sabe, ¿verdad? Consultor y catedrático de la Universidad Javeriana, nos está hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Jairo Pulgarín, si le desea hacer una pregunta Sí. al profesor Fernando, lo puede hacer y también lo pueden hacer los oyentes de Tropicana Aprender. en el 350-675-1029. Ajá. 350-675-1029, porque qué bueno que aclaremos el panorama de lo que puede pasar con Colombia en lo que va de este porque gobierno. todo el mundo amaneció hablando de eso, la señora Lucinda, los taxistas, La todo. incertidumbre que hay. Aquí hay algo muy claro y lo que dice el profesor Fernando es, primero, que esto no se había visto que fuera tan rápido, que ocurriera tan rápido. Con Digamos que tantas sí había personas. pasado en otros gobiernos, pero no había ocurrido tan temprano en medio de un gobierno como el de Gustavo No, Petro pero y cuando además no, de manera pero masiva, perdóneme, Pulgarín. Adriana, pero escúcheme, No los dejaron cuando pensionar. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, también pasó lo mismo. Ah, sí, Pues sacó a todos los del eso gabinete arrancó rápido. Petro y eso comenzó a pelear con todo el mundo y eso se complicó y se le volvió un lío el manejo de la alcaldía Sí. de Bogotá. Pero no, yo quiero darle, primero A ver. agradecerle al profesor la gentileza. Le voy a dar 2 daticos al profesor. Primero, abre el dólar a 4.670 pesos. Subió. Primer golpe, digamos, con la Sí, salida vale. de José Antonio, que era un dato que pues, no estaba en la agenda de nadie. El José viejito Antonio se iba a que quedar sí. hasta el año entrante. Y ese Ah, golpe de eso, la salida de Lo del José dólar Antonio fue por eso. Claro, fue un por el golpe de inesperado. Hacienda. Este es el primer punto que quiero mencionarle. Lo segundo, hay una incertidumbre pavorosa con el tema de Petro. No se sabe realmente esto para dónde va. Lo tercero, la crisis de la construcción es absolutamente sobrecogedora. Una crisis dramática, es decir, el desplome de la construcción. La construcción no se frenó, no, se desplomó. La caída en las ventas de vivienda es una cosa aterradora, de vivienda nueva. Lo tercero, hay que decirle, profesor, el tema es que la gente tiene muchas dudas con las decisiones de Petro. Por supuesto, inclusive ha habido gente que dice de manera perversa, yo no sé, o de manera acertada, eso ya lo dirá el tiempo, pero dicen que el que manda está en Caracas. ¿Usted cree que el que manda realmente está en Caracas? ¿Cómo? A ver, sobre esta última pregunta, pues no sé. Qué pena, pero me parece que es como un poco kafkiano plantear una cosa de esas, pero Sí, o descabellado. sea, estamos hablando del gobierno colombiano y no del gobierno de otro país que Claro. interviene en Colombia. O sea. Pero bueno, eso, pues yo, ¿qué opinión doy frente a eso? Me Sí, parece señor. que es un poco descabellado plantear una cosa de eso. Sí, Pero- señor. Infantil, dígale infantil. Sí, pero doctor Giraldo, ahí igual Vacielo, Jairo doctor, vacielo. le votó otros datos. O sea, todo esto es que el dólar va a llegar a 10.000, se van a caer las acciones, el terremoto de la construcción, ¿todo esto es parte de esa crisis o qué ocurre? Yo creo que hay una parte que puede obedecer a decisiones de política nacional, o sea, internas, domésticas de Colombia. Pero hay muchas de esas cosas que tienen que ver con un contexto económico internacional que hace crítico, digámoslo así, la situación económica no solo para los colombianos, sino para todo el mundo. Sí, El señor. dólar obedece fundamentalmente a factores internacionales y particularmente a decisiones de los Estados Unidos. Sin embargo, una decisión como lo del cambio de gabinete ayer y la intranquilidad que le puede ocasionar A los a algunos mercados, grupos sí. económicos podría afectar efectivamente al dólar, pero a mi modo de ver debe ser marginal. Yo creo que a la vuelta de 3 o 4 días esto vuelve y se estabiliza Profe. como estaba hace 3 días. Ok. Profe, pero entonces los cambios sirvieron porque ayer el dólar estaba en 4.639 y hoy amaneció más barato. No, yo no sé, yo la verdad no sé cómo amaneció, pero me parece que ya ¿Cómo había habido una amaneció caída, había como una especie de volatilidad, o sea, Sí. cada Sí, 2 o señor. 3 días subía $30 o bajaba a 60, estamos alrededor de 4.450 o algo así, y bueno, hoy estará en 4.600, no sé, pero yo, Sí, yo señor. no creo que este problema sea un factor que afecte Tenga en que ver, realidad claro. el tema del valor del dólar, pero algo incide, creo que incide más en el valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Bogotá y quizás para algunas empresas como Ecopetrol puede Claro. que en Nueva York eso lo afecte un poco, pero se estabilizará a la vuelta de 8 días. Mejor dicho, lo que quiero decir, dentro de 8 días ya no estaremos hablando De este del tema. cambio de gabinete
Ok. de Gustavo Gustavo Petro. Sí, no, Mientras Irene. echan otros ministros, mientras los echan Sí. los sacaron de- A Irene le Puede psicolan. ser. 8 de la mañana, 39 minutos, 8:39. Vamos a echarle un vistazo al WhatsApp de Tropicana. A ver qué Al opina la gente. 350-675-1029. A ver qué dicen los oyentes de Tropicana a esta hora. Los oyentes de Tropicana, 350-675-1029, hola. Aló. Este señor Jairo Pulgarín yo creo que se trasnocha buscando en dónde encuentra alguna falla para estar criticando la gestión de Petro. Pobre señor, yo creo que ni duerme. Tropicana, hola. Tropicana la Uy, más qué bacana. vaciadón, Buen man. día. Buenos días. ¡Aló! Ya, eso es lo que quería el señor Poquerín, que lo regañara el profesor. Así es. Lo regañó un catedrático, Tropicana, nada más la y más nada bacana, menos. Si bacanísima. tienen preguntas, Si nos tienen escriben preguntas, sí. pregunta para darle prioridad a las preguntas para que aprovechemos el tiempo del profe Fernando aquí en Tropicana opinión es 102.9. Si tienen preguntas, nos escriben en la parte de abajo la palabra pregunta. Pregunta, la palabra pregunta. Déjenos debajito la palabra pregunta a esta hora en Tropicana, hola. Aló. Tropicana la más bacana, bacanísima. Yo no había escuchado a Pulgarín tan interesado en la política desde que entró este gobierno de Petro. Pulgarincito que... Tropicana, hola. Pulgarín y sus comentarios desinformativos. Bueno, ¡Viejo ahí está. loco! No, la gente... Le pido la renuncia Se le va a protocolaria tirar a Pulgarín. Son las 8:40 minutos, 8:40 minutos en Tropicana. Una pregunta ahí para el doctor Don Pulgarín, yo sí lo apoyo, usted es el mejor periodista que No, tenía usted Colombia. ¿Qué le va a preguntar al profe? Porque el periodista Pulgarín sí tiene ¿Dice? información que la demás gente esconde, porque ustedes son unos comprados del gobierno. No, señora, vaya No, a no, trabajar. no, no, ¿Qué va a preguntar? Pero no, quiero, el profesor, lo vi que estaba confundido, el profesor no sabía lo del dólar. Profe, acaba de bajar 5 pesos, ya está en 4.655. Yo le había dicho 4.670. No, diga. bajó un poquitico, 4.655. Mucha volatilidad, como La dicen los suya. economistas, Digo. con el tema del dólar. 8:41 minutos, 8:40 minutos. No, Espere, lo que Jairito. pasa es que... A ver, ¿qué dicen los oyentes? Dijo el audio. No es que no duerma, sino que hasta un ciego puede ver la situación que está pasando en Colombia con este gobierno, desafortunadamente. Vea Tropicana, usted. tropicanísima. Bueno, pero Saludos. es una pregunta para el doctor Giraldo. ¿Usted cómo No ve entendí. las cosas? ¿Cómo ve el panorama? Aunque lo ponen a opinar Bien, y él es malo, un politólogo. Él... Bueno, pero pues para eso es la pregunta del Pues oyente, ¿no? eso es una profesión, ciencia no? política, ¿cierto profesor? ¿Se llama ciencia política la carrera? Ciencia política, sí. Sí, Y ciencia pagan bien, política, y doctor, para además, dedicarme a eso. Luchito, déjeme decirle, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad ¿Es Javeriana la es una de mejor? las más acreditadas, ¿no? Vea Ojo con usted. eso, no se va a poner a hacer bromas ni nada de, ay, que No, présteme no. de 100.000. 8:40 minutos en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Estamos en Profesor. cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Profesor Fernando, usted... Señor. Yo por ahí he leído que dice que este gobierno va a ser que una constituyente y que eso es verdad. En este momento, sí. Mire, se supone que la voluntad de hacer una asamblea constituyente pues le puede corresponder al gobierno, a los partidos políticos, al propio Congreso o incluso a los ciudadanos si deciden sumarse masivamente a una convocatoria según la ley. ¿Pero qué es eso? Pero- ¿Qué es constituyente? ¿Qué es eso? Constituyente es reunir unos representantes directos del pueblo, elegidos directamente por el pueblo para que cambien la Constitución. Hijo de la Bien, para que la cambien no a través del Congreso, sino directamente el pueblo reunido en una especie de cuerpo colegiado elegido Sí. con esa meta, con únicamente ese propósito. No trataría otros temas, o sea, no trataría temas vea. legislativos o de control del gobierno, sino para modificar la Constitución. O sea que eso va a Casi pasar. siempre es para hacer una Constitución o reformarla, pero normalmente es para hacerla, porque la reforma la puede hacer el Congreso, no se necesita una constituyente para Sí, hacer señor. una reforma constitucional. Vea usted. Pero entonces, ¿eso va a pasar en Colombia? A mí me llegó un Eso WhatsApp de podría una ocurrir tía. en cualquier momento, no necesariamente con Petro. Si me pregunta cuál sería, digamos, cómo percibo yo la necesidad o la importancia o el riesgo de una constituyente, yo no creo que este sea el momento para discutir a Ok. través de una Asamblea Nacional Constituyente una nueva constitución, porque el país está lo suficientemente fragmentado y polarizado y falta mayor consenso nacional como para aventurarnos a una constituyente que nos puede conducir a un peor mundo del que nos podemos encontrar en este momento o a uno mejor. Vea. Pero eso solo lo decidirán los constituyentes una vez que están 8:42. reunidos y dependiendo de qué mayoría estén.
Muy bien. Ya, señora, Encantados cuelgue. con esta compañía que tuvimos hoy del profesor Fernando Giraldo, consultor y catedrático de la Universidad Aprenda, Javeriana, Pulgarín. politólogo que muy amablemente nos entrega un panorama de lo que está sucediendo en el país. Profesor Fernando, pues un abrazo y Sí. cualquier duda que tengamos ahí lo vamos a Le estar marcamos, consultando. ¿yo? Un saludo muy especial y muchas gracias y por supuesto que si les puedo colaborar con todo el gusto. Claro, doctor, ¿tiene 200.000 pesos que me preste para el sábado? No, pero ¿cómo No, así? nada. Uy, no, pero esa profesión también. Estás escuchando Tropicana, la más bacana, bacadísima, 102.9 a esta hora. Tropicana, la más bacana, bacadísima. ¿Y cómo amaneció Bogotá? Tropicana, está en tu radio, 8:44. ¿Cómo no, minutos mijo? en Tropicana. Llegamos a fin de